Desde que el ser humano apareció en la Tierra y comenzó a dispersarse por todo el planeta, siempre buscó explicar los fenómenos naturales y sociales que lo rodeaban. Esta necesidad dio origen a formas de representación como la danza, la música y la pintura. Un claro ejemplo de esto son las cuevas de Altamira en el norte de España, donde pinturas rupestres narran el día a día de nuestros ancestros. Como dato curioso, investigadores consideran que en esas representaciones artísticas se encuentran los orígenes remotos de lo que hoy conocemos como el cine. Siguiendo con esa misma línea, México resguarda expresiones vivas que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es por eso que hoy te llevaré a conocer los patrimonios intangibles que mantienen viva la memoria de la cultura en México. Hey, ¿qué tal amigos de YouTube y mis queridos suscriptores? Espero que estos videos les estén gustando tanto como estoy disfrutando haciéndolo para ustedes. Recuerden que este es el tercero de una serie de 5 videos en los que te llevaré a conocer todos los patrimonios históricos de México. Sin nada más que agregar, los dejo con Patrimonios Inmateriales de México. El mariachi, Jalisco. El mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental en la cultura del pueblo mexicano. Los mariachis tradicionales cuentan con 2 o más músicos vestidos con indumentaria regional, inspirada en el traje tradicional de charro, que interpretan un amplio repertorio de canciones acompañadas con instrumentos de cuerda. Las orquestas que interpretan la música mariachi moderna cuentan con trompetas, violines, vihuelas y guitarrones, y suelen estar compuestas por 4 o más músicos. El amplio repertorio de los mariachis abarca las diferentes regiones de México: jarabes, minués, polcas, balonas, chotis, valses, serenatas, corridos, baladas típicas mexicanas que relatan combates, hazañas e historias de amor, y canciones tradicionales de la vida rural. El mariachi moderno ha incorporado diversos géneros en su acervo, por ejemplo, el bolero ranchero, la ranchera y la cumbia colombiana. Las letras de las canciones de los mariachis hablan del amor a la tierra, la ciudad donde se vive, el país natal, la región, la naturaleza, las mujeres mexicanas y las pujas del país. El aprendizaje de oído es el principal medio de transmisión de la música mariachi tradicional, y las competencias técnicas se transmiten de padres a hijos. La música mariachi transmite valores que fomentan el respeto al patrimonio natural de las regiones mexicanas y de la historia local, tanto en español como en las diversas lenguas indígenas del este del país. Tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela. La charrería. La charrería es una práctica tradicional de las comunidades mexicanas que se dedican a la crianza y al pastoreo a caballo. En sus orígenes facilitaba la convivencia entre ganaderos de varios estados del país. Las técnicas de esta práctica se transmitían a las generaciones más jóvenes en el seno de la familia. Hoy en día, asociaciones y escuelas especialmente dedicadas a la charrería forman miembros de las comunidades, entrenándolos incluso para participar en competiciones. La organización de concursos públicos o charreadas permite a los asistentes admirar la destreza de los charros en el arte de arrear y jinetear yeguas y toros cerriles. Luciendo una indumentaria tradicional como sombreros de ala ancha para los hombres y chales de colores para las mujeres, los charros hacen gala de sus habilidades a pie o a caballo. Son artesanos locales los que fabrican y diseñan las vestimentas, el equipamiento, la silla de montar y las espuelas que forman parte del arte tradicional de los charros. La charrería es un elemento principal y fundamental para las comunidades depositarias, ya que de esta forma preservan su patrimonio cultural. Para darse un agarrón. Los parachicos en Chiapas. La tradicional fiesta grande de Chiapa de Corzo tiene lugar del 4 al 23 de enero de cada año en esta localidad mexicana. La música, la danza, la artesanía, la gastronomía, las ceremonias religiosas y las diversiones forman parte de una festividad en honor a Nuestro Señor de Esquípula y 2 santos del catolicismo, San Antonio Abad y San Sebastián, siendo especialmente honrado este último.
Las danzas de los parachicos, término que se designa a la vez a los bailarines y al tipo de danza que ejecutan, se consideran una ofrenda colectiva a los santos venerados. Los bailarines recorren toda la localidad llevando consigo imágenes santas y visitando lugares de culto, y su danza comienza en las mañanas y finaliza por la noche. Con máscaras de madera esculpidas y con tocados de montera, vistiendo chales y zarapes y cintas de colores, los bailarines van tocando unas sonajas de hojalata llamadas chichines. Los dirige un patrón portador de una máscara de expresión severa, una guitarra y un látigo que toca la flauta acompañado por 1 o 2 tamborileros. La danza se transmite y se aprende al mismo tiempo que se ejecuta. Los niños que participan en ella imitan los movimientos de los adultos. La técnica de fabricación de las máscaras se transmite de generación en generación, desde la tala y el secado de la madera para fabricarlas hasta la ornamentación final, pasando por el aprendizaje del modo de esculpirlas. Comida tradicional mexicana, Michoacán. La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural complejo que comprende actividades agrícolas, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Esto ha llegado a ser posible gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional, desde la siembra y recogida de la cosecha hasta la preparación culinaria y degustación de los manjares. Los elementos básicos del sistema son el maíz, los frijoles y el chile. Métodos de cultivo únicos en su género como la milpa, cultivo por rotación del maíz y otras plantas y roza y quema del terreno. Y las chinampas, islotes artificiales de cultivo en zonas lacuestres. Procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización, descarrillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo, y utensilios especiales como metales y molcajetes de piedra. A los productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates de variedades diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla. El arte culinario mexicano es muy elaborado y está cargado de símbolos. Las tortillas y los tamales consumidos diariamente forman parte también de las ofrendas de Día de Muertos. En el estado de Michoacán y en todo México podemos encontrar grupos de cocineras y otras personas practicantes de estas tradiciones culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas son una expresión de su identidad comunitaria y permite fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel local, regional y nacional. Los esfuerzos realizados en Michoacán para preservar la cocina tradicional mexicana destacan también la importancia que ésta tiene como medio de desarrollo social. El bolero es un elemento indispensable en la canción sensible de América Latina, con un carácter fuerte profundamente arraigado a la cultura de Cuba y México. Como un crisol cultural, combina el lenguaje usado en la poesía europea, los ritmos africanos de los esclavos y los sentimientos de los pueblos indígenas de las Américas. Las letras del bolero hacen referencia a la vida cotidiana y sus canciones son interpretadas en diversos contextos, desde hogueras hasta espacios públicos y grandes salas de conciertos, en festivales y como serenatas. La práctica se transmite generalmente de forma oral y por imitación dentro de las familias. También participan en la transmisión académicos e investigadores, como historiadores, musicólogos y responsables culturales. Hoy en día se siguen escribiendo boleros cuyas letras y música entablan un diálogo en constante evolución con la cultura de ambos países. El prestigio del bolero, así como su apropiación por diversas partes de la población, han llevado naturalmente a su expansión en países de América Latina y de habla hispana. Como símbolo cultural importante para gran parte de la sociedad cubana y mexicana, especialmente en zonas urbanas, el bolero es un vehículo de emociones y sentimientos. Proceso artesanal de Talavera en Puebla y Tlaxcala.
En las ciudades mexicanas de Tlaxcala y Puebla, así como en las localidades de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo, hay sendas comunidades de artesanos que fabrican de forma artesanal objetos de cerámica de estilo talaverano para uso doméstico, decorativo y arquitectónico. Aunque las técnicas de la alfarería han evolucionado tanto en México como en España, en particular la utilización de los tornos eléctricos, los procesos de fabricación, decoración y esmaltado de este tipo de cerámica sigue siendo artesanal y son idénticos a los practicados en el siglo XVI. Los conocimientos técnicos y prácticos relacionados con este elemento del patrimonio cultural vivo abarca la preparación de la arcilla, su modelación con torno o molde, la ornamentación de la pieza moldeada, la preparación de los pigmentos y el esmalte y la cocción en el horno. Operaciones, todas ellas que exigen gran destreza. Algunos alfareros y ceramistas realizan todas las etapas de la fabricación, mientras que algunos otros se especializan en una tarea específica. En su mayoría, los depositarios de los conocimientos relativos a la fabricación artesanal, incluidos los relativos a la extracción de la materia prima, el proceso de los materiales, la decoración y las técnicas de cocción, son maestros ceramistas y alfareros que han adquirido sus conocimientos con el correr del tiempo y las han transmitido oralmente a las jóvenes generaciones, ya sea en sus talleres o en los senos de sus familias. Cada taller tiene una identidad propia y esto lo podemos ver en detalles como colores, esmaltes y piezas. La fabricación artesanal de este tipo peculiar de cerámica es un símbolo identitario esencial en México y España. ¡Ey! ¡Alto! Es momento de un pequeño descanso de tantas culturas y tradiciones. ¿Sabías que la UNESCO no solo reconoce estas tradiciones como patrimonio cultural, sino también las lenguas indígenas? Así es, mis queridos educandos. Alrededor del mundo hay muchas lenguas y dialectos en peligro de extinción por diversos motivos, como la globalización, falta de transmisión oral, migración y entre otras. La UNESCO, en su afán de preservar y proteger estas lenguas, las cataloga de esta forma. ¿Y tú, conocías este dato? Los voladores. La ceremonia ritual de los voladores es una danza asociada a la fertilidad que ejecutan diversos grupos indígenas de México y Centroamérica, en particular los totonacos del estado de Veracruz, situado al este de México. Su objeto es expresar el respeto profesado hacia la naturaleza y el universo espiritual, así como la armonía con ambos. En el transcurso de la ceremonia, 4 jóvenes trepan por un mástil de madera de 18 a 40 metros de alto, fabricado con el tronco de un árbol recién cortado en el bosque tras haber pedido perdón al dios de la montaña. Sentado en la plataforma que remata el mástil, un quinto hombre, el caporal, toca una flauta y un tambor melodías en honor al dios del sol, así como de los 4 vientos y puntos cardinales. Después del acto de invocación, los danzantes se lanzan al vacío desde la plataforma que están atados por largas cuerdas. Giran imitando el vuelo de los pájaros mientras las cuerdas se desenrollan y van descendiendo paulatinamente hasta el suelo. Cada variante de la danza ritual de los voladores representa un medio para revivir el mito del universo, de modo que esta ceremonia expresa la visión del mundo y los valores de la comunidad, propicia la comunicación con los dioses e impera la prosperidad. Para las personas que participan, tanto ejecutantes como espectadores, resulta ser símbolo de orgullo e identidad cultural. La pirecua es un canto tradicional de las comunidades purépechas en el estado de Michoacán, México, y es interpretada por hombres y mujeres. La diversidad de sus estilos resulta de las influencias africanas, europeas y amerindias, y se han observado variaciones en las 30 de las 165 comunidades purépechas que existen. La pirecua, que se canta por regla general con un ritmo lento, puede presentar también estilos no vocales, utilizando ritmos diversos como los sones 3 octavos,
octavos y los abajeños 6 octavos. La pirecua se puede cantar en solo, en dúo o en trío, y también puede ir acompañada por coros, orquestas de cuerdas y conjuntos musicales de instrumentos de cuerda y viento. Los cantantes e intérpretes de la pirecua, denominados pireriechas, son reputados por su creatividad y sus interpretaciones de canciones antiguas. La letra de sus canciones, en las que se recurre con frecuencia al uso de sus símbolos, abarca una amplia gama de temas, desde acontecimientos históricos hasta la religión, pasando por ideas sociales y políticas, el amor y los noviazgos. La pirecua es un instrumento de diálogo entre las familias y comunidades purépechas que la practican y contribuye al establecimiento y estrechamiento del vínculo entre ellas. Los pireriechas cumplen también una función de mediadores sociales y comunicar acontecimientos importantes a las comunidades purépechas. La pirecua se ha venido transmitiendo tradicionalmente por vía oral, de generación en generación, y no es una expresión cultural que se ha mantenido viva actualmente, sino que también constituye un signo distintivo de identidad y un signo de comunicación para más de 100,000 purépechas. Número 9. La romería de Zapopan en Jalisco. Celebrada el 12 de octubre de cada año, la romería en honor a la Virgen de Zapopan es una tradición cultural y religiosa cuyo origen se remonta al año 1734. Ese día finaliza el ciclo anual del ritual popular conocido como la Llevada de la Virgen, que comienza el mes de mayo y comprende numerosas actividades de carácter litúrgico y comunitario. Al cerrarse este ciclo, se celebra el regreso de la Virgen a su basílica en la localidad de Zapopan, con una romería festiva en la que participan más de 2 millones de personas. Una de las características principales es la presencia masiva de diversos grupos de bailarines de comunidades indígenas. El ritual de la llevada y sus actividades conexas atraen a enormes muchedumbres y convierten las calles y espacios públicos en una gran fiesta comunitaria, acompañadas de expresiones artísticas diferentes que son producto de una elaboración colectiva. A lo largo del año, el planeamiento de este evento descansa en una estrecha interacción entre diversas comunidades indígenas, lo cual propicia la renovación y el fortalecimiento de los vínculos sociales anudadas entre ellas. Gracias al continuo apoyo de las comunidades a la romería, este elemento del patrimonio cultural se ha convertido en uno de los más populares y arriesgados del oeste de México. Organizados en asociaciones civiles y eclesiásticas, estos se han encargado de garantizar su supervivencia y prevalencia a lo largo del tiempo. No sé qué tienen las flores, lloronas las flores del Campo Santo. Con la fiesta de Día de Muertos, tal y como la practican diversas comunidades indígenas, se celebra el retorno, tránsito a la tierra de los familiares y seres queridos ya fallecidos. Esta fiesta tiene lugar cada año a finales de octubre y principios de noviembre. Este periodo abarca el final del ciclo del maíz, que es el cultivo predominante en el país. Para fabricar el retorno de las almas a la tierra, los familiares esparcen pétalos de flores y colocan veladoras y ofrendas a lo largo del camino que va desde la casa al cementerio. Se preparan minuciosamente los manjares favoritos del difunto y se colocan alrededor del altar familiar y de la tumba, en medio de las flores y objetos artesanales como las famosas siluetas de los pies. Estos preparativos se realizan con particular esmero, pues existe la creencia de que los difuntos pueden atraer prosperidad. Por ejemplo, una buena cosecha de maíz o la desdicha, enfermedad, accidente, dificultad financiera, etc. Según le resulte satisfactorio o no el modo en que la familia haya cumplido con los ritos. Los muertos se dividen en varias categorías en función de la causa de su fallecimiento, edad, sexo y en muchos casos profesión. Se atribuye un día específico de culto para cada categoría. Este encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatus político de las comunidades indígenas en México. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos están fuertemente arraigadas en la vida cultural de los pueblos indígenas de México.
Esta fusión de rituales religiosos prehispánicos y fiestas católicas permiten el acercamiento de dos universos y el de una visión del mundo introducida por los europeos en el siglo XVI. De mi llorona, 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 de un campo libre. El pueblo otomí chichimeca, asentado en la zona semidesértica del estado de Querétaro en el centro de México, ha conservado un conjunto de tradiciones que son un testimonio de su relación excepcional con la topografía y el medio ambiente circundante. Su entorno cultural está presidido por el triángulo que forma la Peña de Bernal, el Cerro del Zamorano y el Cerro del Frontón. Todos los años, los otomí chichimecas se congregan para ir en peregrinación a estas elevaciones sagradas, llevando cruces milagrosas a fin de impetrar la lluvia y la protección divina, para venerar a sus antepasados y exaltar y dar continuidad a la identidad de su comunidad. A lo largo de todo el año, tienen lugar otras fiestas comunitarias que constituyen un calendario de celebraciones de ritos centrados en el agua, un elemento sumamente escaso debido al clima de la región y que exalta la resistencia del pueblo otomí chichimeca. La celebración de estos ritos suele efectuarse en capillas familiares privadas consagradas al culto de los antepasados, o se manifiesta con la elevación de los chimales, importantes estructuras temporales construidas de carrizo y recubiertas por plantas silvestres que son ofrendas y símbolo de la resistencia, la vitalidad y sentimiento identitario de las comunidades. El Centro de Arte Indígena se proyectó para responder a un deseo a largo plazo del pueblo totonaca, que aspiraba a convertirse en una institución destinada a la transmisión de sus enseñanzas, valores, arte y cultura, creando así condiciones propicias para que los creadores indígenas pudieran desarrollar sus habilidades artísticas. La estructura del centro representa un asentamiento tradicional que comprende varias casas-escuelas. Cada una de ellas está especializada en una de las artes totonacas: cerámica, textiles, pintura, arte de la curación, danza tradicional, música, teatro y cocina, en las que se adentran los aprendices. En la casa de los mayores, estos adquieren los valores esenciales del pueblo totonaca, así como una orientación sobre la práctica creativa. La transmisión de conocimientos en el centro es integral y holística. Las casas escuelas, que conciben las prácticas creativas como algo intrínsecamente ligado a su naturaleza espiritual, se proponen conseguir la regeneración de la cultura totonaca, revitalizando las prácticas culturales indígenas mediante el uso de la lengua vernácula como vector de la enseñanza, la recuperación de técnicas tradicionales olvidadas, la producción artística, el restablecimiento de los órganos de gobierno tradicionales y la reforestación de las plantas y árboles necesarias para las prácticas culturales. El centro promueve su cooperación continua a creadores y organismos culturales de otros estados mexicanos y países del mundo entero. Damas y caballeros, espero te haya gustado este video tanto como disfruté haciéndolo para ti. Si fue así, regálame un like, suscríbete y comenta aquí abajo si ya los conocías todos y si no, ¿cuál te gustaría conocer? Mi nombre es Sergio Adrián Sánchez y nos vemos. Bye.